Ciudad Juárez, Chihuahua, la frontera con Texas. Y no es hablar de la frontera México-Estados Unidos, no, es hablar específicamente de la frontera con Texas y el miedo que ahí se vive. Vuélvete a México o te va a parar la policía. Estos fueron algunos de los avisos que lanzaban los guardias nacionales a un migrante apostado en el perímetro del Parque Shelby de Eagle Pass. Indudablemente intentaba cruzar, pero cuando vio frustrado su intento, desistió y regresó a Piedras Negras, en México. Pese a que la ley tejana de detención y deportación de inmigrantes SB4 está suspendida por la justicia, la Guardia Nacional del Estado intenta impedir las entradas con barcas y uniformados armados para disuadir a los inmigrantes de su entrada. Solo hay que adentrarse unos kilómetros más al norte para superar la tramoya de alambres, boyas y hombres armados del gobernador Greg Abbott, quien hace menos de un mes invitó al expresidente Donald Trump a ver su despliegue contra la que llamó una invasión inmigrante. El Parque Shelby fue tomado por la policía y militares de Texas, Florida y pronto también de Arkansas, todos estados gobernados por republicanos. Bueno, así lo que ha ocurrido, un poco de lo que ha ocurrido a lo largo de la semana respecto a la ley de inmigración en Texas y lo que ha ocurrido específicamente ahí en la frontera. Le agradezco mucho, nos tome la comunicación a Óscar Chacón, usted lo conoce, él es director ejecutivo de Alianza Américas. Óscar, como siempre, gracias por tomarnos la comunicación, buena tarde. Es un placer acompañarte, Juan Pablo. Dime. Óscar, quisiera que, tenemos el video del migrante. Óscar, seguramente ya viste este video de un migrante en Texas, mexicano, hecho lágrimas. Lo vemos, Óscar, de ahí quisiera partir. Quiero ir con mi mamita. ¿De dónde eres? Yo tengo acá en Puebla. ¿Oaxaca? Tengo acá en Puebla. Bueno, todo está bien. Gracias. ¿Tengo comida? ¿Quieres comer? Me agarré un poco de ahí porque dije que voy a seguir. Es muy triste. Es que es cierto. Todo está bien. Voy a tomarle para la patrulla. Sí, por favor, yo me quiero ir a mi casa con mi mamá. Óscar, decía yo al principio de este espacio, es terrorífico ver a este joven envuelto en lágrimas, recordando a su madre, recordando a su casa. Salió de México en busca de una mejor vida, y así todos los días, Óscar. Pues sin duda alguna. O sea, yo creo que lo que sigue explicando el porqué de tantas personas saliendo, no solo de México, sino de muchos otros países de América Latina y el resto del mundo, son las condiciones carentes de oportunidades plenas que lamentablemente conllevan a que la gente se vea tan desesperada que lleguen a considerar que la única opción en su vida que les resta es intentar llegar a un país como los Estados Unidos de América, que con frecuencia se vende como el país de las oportunidades, el país donde si logras llegar y asentarte, vas a salir adelante no solo tú, sino también tu familia. Creo que mientras no podamos superar esas asimetrías, la tentación de seguir migrando va a seguir grande. Y lamentablemente estados como Texas están muy determinados a incluso usurpar un rol que le corresponde al gobierno federal y abrogarse el derecho de poner su propia ley migratoria. Sí. La Corte durante la semana ha intervenido, no ha permitido que la ley SB4 entre en vigor, como que entre en vigor, pero dice la Corte, saben que siempre no. Ha sido una estira y afloja, Óscar. ¿Crees que la Corte finalmente en algún momento de esta historia jurídica avale esta locura de ley inmigrante? Pues hay un riesgo enorme. Hay que recordar que ha habido un cambio dramático en la orientación filosófica de la rama judicial del gobierno en Estados Unidos, que se refleja incluso en la Corte Suprema de Justicia. Hay personas que entienden, porque ha sido, digamos, la manera como el país ha funcionado desde su origen, que tanto la política exterior como la política de inmigración, que es una derivada de la política exterior, son dominio exclusivo del gobierno federal. Pero hay una corriente muy fuerte hoy en día que promueve la idea de que los estados deben de tener más poder de decisión que el mismo gobierno federal. En este sentido, el riesgo que tenemos es que el día de mañana la Corte Suprema de Justicia pudiera incluso encontrar
a bien permitir la implementación de este tipo de leyes que introduciría una amplia gama de trastornos en la forma como el país ha funcionado prácticamente desde su inicio. Estoy platicando con Óscar Chacón. Óscar, lo que vemos en Texas podría replicarse en cualquier otra frontera de México con Estados Unidos en caso de un hipotético triunfo de Donald Trump. Bueno, mira, el riesgo, si gana Trump la presidencial de este año, podemos prácticamente dar por sentado que lo que ahora está intentando hacer Texas por su propia cuenta, seguramente se convertiría en la política federal de los Estados Unidos, que respaldaría la iniciativa de Texas y otros estados con orientación política similar, específicamente los casos de Arizona, la misma Florida, presentan síntomas que pudieran indicar que la política de Trump iría en esa dirección. Pero aún si la política electoral no resulta con un triunfo de Trump este año, siempre hay un riesgo que estados gobernados por republicanos quieran seguir intentando cambiar este paradigma histórico de la política de inmigración y, repito, la política exterior como dominios exclusivos del gobierno federal. Óscar, sin duda alguna, con el paso de los años, la migración ha incrementado, esto es una realidad, pero en el pasado reciente, ¿cuál será el último antecedente de un gobierno de Estados Unidos que se haya sabido coordinar con el gobierno mexicano y que se hayan sabido coordinar ellos mismos para que haya un asilo a migrantes, es decir, que se hagan las cosas correctas y ordenadas, sin transgredir derechos humanos, dándole la oportunidad de trabajar a los migrantes, etc., etc.? En ningún momento de la historia reciente, me temo decirlo. Creo de que estamos en un momento de la historia donde se demanda que países como Estados Unidos, países como México y por extensión el resto de América Latina puedan encontrar realmente maneras más sensatas de manejar un proceso tan propio de la interrelación que existe entre las naciones ahora como es la migración. Fíjate que curiosamente este mismo día la fuente de noticias Bloomberg, que definitivamente monitorea los temas económicos, tenía una noticia muy interesante con un titular que decía: mientras los políticos hacen de la migración un tema de controversia, la migración fortalece la economía de Estados Unidos. Y esta es la gran ironía. Estados Unidos necesita más migración, sin duda, no menos. Decía yo al principio, y hasta lo decía con reclamo, Óscar, los mexicanos y los migrantes tienen desde el 90 y cacho abonando a Estados Unidos a partir del trabajo, la mano de obra, etc., etc. Es decir, gran parte de lo que ocurre en Estados Unidos se sostiene por la mano de obra y por el trabajo de los migrantes y por consecuencia de las y los mexicanos. Óscar, te agradezco mucho tu tiempo. ¿Algo que quieras agregar? Mira, lo único es que creo de que lo que se espera a futuro es que la sabiduría y el sentido común y el interés común prevalezca sobre las corrientes ideológicas que lamentablemente hoy por hoy parecieran dominar esta sensitiva área de política pública. Óscar, te agradezco como siempre tu tiempo. Es un placer. Muchas gracias. Él es Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas. Gracias a Óscar por su tiempo y platicando pues sobre el momento que vive en estos momentos la migración de nuestro país hacia Estados Unidos y cómo en Texas se han radicalizado las acciones.